Y tenemos a la diputada local por el Distrito 4 de Zapopan, justamente Tonantzin Cárdenas, para hablar de este evento terrible, terrible, del que no ha hablado la autoridad, es decir, pues, en realidad no hemos sabido gran cosa. Y muchas gracias por estar aquí, Tonantzin. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Pues, ¿qué es lo que sucedió allá en Zapopan y qué tan frecuente es este tipo de horrores en ese estado? Pues lamentablemente justo es eso lo que creo que debemos estarnos preguntando. Y si bien esto es dolorosísimo y no debería quedar impune como ninguna de las otras aberraciones que hemos vivido en el estado de Jalisco, porque llevamos, digo, tras un sexenio del sexenio de Enrique Alfaro, estuvo brutalmente manchado de sangre, y también tenemos que decir que constantemente el Estado se vio involucrado. Hace un mes también pues recordamos dolorosamente la muerte de Giovanni, ¿no? Que también fue en manos de policías, por ejemplo, ¿no? Y entonces eh, lo que tendríamos que estarnos preguntando como sociedad y como Estado es qué estamos haciendo también para cambiar este sistema de fondo. No podemos permitir, ni mucho menos normalizar, tener a servidores públicos, personas uniformadas que deberían dedicarse a protegernos y a cuidarnos, que son a quienes socialmente les tenemos miedo, ¿no? Y entonces eso, por supuesto, que habla de una crisis de Estado fortísima. También la crisis de desapariciones en el estado pues sigue siendo brutal, ¿no? Y también hemos visto constantemente cómo las autoridades han sido omisas, silenciosas. Juan José Frangé está repitiendo esta administración, ¿no? Y de fondo también hay un modelo de insensible que prioriza siempre la imagen, que gasta muchísimo dinero. Tenemos los casos que también se convirtió en una noticia de la Cybertruck, ¿no? Y entonces tienes un gasto público brutal, despilfarrado en la imagen, en la percepción, pero de fondo no estamos cambiando el modelo de seguridad que vivimos en Jalisco. Y eso para la sociedad es lo más doloroso, y pues lo que lacera la tranquilidad de la vida de la gente todos los días. En este caso particular, este crimen cometido en el municipio de Zapopan ha generado obviamente indignación, pero no en la autoridad, ni en la fiscalía, ni en el presidente municipal que efectivamente fue reelecto para otro periodo. Así es, la verdad es que en Jalisco vivimos con un fiscal que ha sido sumamente ausente e irresponsable. Desde que nosotros entramos a esta legislatura, que entró en noviembre, hay un proceso que le llaman la glosa, y estuvo ausente, ¿no? En la mesa de seguridad, donde tendría que rendirle cuentas al otro poder, que no es nada más y nada menos que la representación popular de Jalisco, ¿no? Y entonces tienes esta constante falta de rendición de cuentas, y lo más doloroso, pues la falta de consecuencias a la omisión de la autoridad, ¿no? Y entonces también, pues tienes el silencio brutal y de complicidad también, ¿no? Pues que creo que cuando se está en el servicio público, callar también es una forma de omitir responsabilidades, y eso pues es sumamente grave para la sociedad jalisciense, y específicamente en Zapopan, ¿no? Esta actitud que se ve en este caso, lamentablemente, ha sido constante de la Fiscalía. Y también tenemos que decir que el gobernador, por ejemplo, ¿no? Es otra de las imágenes más brutales que ha tenido este gobierno. Lamentablemente hace unos días, una de las zonas, la zona norte de Jalisco, a quienes honradamente represento, es el Distrito 4 de Zapopan, sufrieron las peores inundaciones que se han vivido en estos años. Falleció lamentablemente
una bebé, hay muchísimas familias afectadas, 40 viviendas reubicadas. El gobernador pide vacaciones en ese momento o en los últimos días. Y hoy precisamente en recorrido con las y los vecinos, pues las familias exactamente en donde tuvimos estas lamentables pérdidas, Protección Civil no ha siquiera acordonado las zonas, ¿no? Y entonces, una vez más, ¿no? Esta negligencia brutal del Estado, que entonces, ¿quién nos cuida? Y eso, pues, Recientemente, las autoridades de seguridad es eso. Perdón. recientemente reaparece Enrique Alfaro muy feliz comiéndose un menudo o algo así. El miércoles, el mismo día que anuncia que se va de vacaciones. El otro se va de vacaciones y regresa este personaje. ¿Qué significa para usted, diputada, qué significa para las personas que usted representa el regreso feliz de este personaje que dejó al Estado sumido en violencia, desaparición, en el número 1 en desaparición de todo México? ¿Qué significa este regreso para usted? Pues nos preocupa, nos duele y también nos llena de rabia que no exista justicia en el estado de Jalisco, porque por supuesto que esa persona ha sido responsable de todas las negligencias que se han vivido. No solamente ha sido el rancho Izaguirre, lamentablemente el caso de las agujas también, y hay un montón de regiones. Actualmente en Jalisco, hace unos meses instalamos una comisión especial en el Congreso de Jalisco, una comisión legislativa para atender asuntos relacionados con la desaparición de personas. Tengo la responsabilidad de presidirlo y ha sido un trabajo arduo con las familias, un espacio que jamás se había abierto precisamente por la representación de este señor, y que vuelva así como si nada, con tantas vidas laceradas tras su gobierno y tras la negligencia y su insensibilidad que dejó la peor crisis y la más dolorosa, la peor crisis humanitaria que ha vivido el Estado de Jalisco, y a las instituciones que deberían atender esta crisis, francamente olvidadas, desmanteladas, las y los servidores públicos atendiendo como pueden, pero pues es brutal el abandono que se ha vivido en esta crisis, en la crisis de seguridad, por supuesto, y la revictimización constante que representa un personaje como Enrique Alfaro, y que vivamos en un estado en el que este hombre pueda regresar a desayunar como si nada, me parece francamente doloroso y un golpe muy duro para la sociedad jalisciense. Y sí, el día en que Enrique Alfaro sube esta fotografía con su familia comiendo, aquí la que estamos viendo, ese mismo día el gobernador en funciones, Pablo Lemus, anuncia que va a festejar su cumpleaños y que se ausentará unos días y que regresa hasta el próximo lunes, en medio efectivamente no solamente de la violencia criminal, sino de las peores inundaciones que ha tenido el área metropolitana de Guadalajara, en buena medida también por el crecimiento desmesurado de los negocios inmobiliarios vinculados a la familia de Alfaro y a la familia de Lemus y del actual alcalde de Zapopan. Es innegable que la crisis hídrica, humana, de seguridad que vivimos, estos dos personajes y toda la red de corrupción que representan son los principales responsables. Estamos hablando de una derecha que mercantiliza todo lo que toca, pues si han sido la última década que han gobernado estos personajes, porque estamos hablando de las peores inundaciones que ha vivido Guadalajara y Zapopan, municipios que específicamente han gobernado
estos dos personajes, ¿no? Y entonces preguntémonos, ¿no? O imaginemos la magnitud de negocios que ha representado la vida de miles, de millones de jaliscienses para estas personas y que además anden con esa calma y esa absoluta impunidad. Es algo gravísimo, gravísimo, y esperemos que no vuelvan a gobernar nunca jamás en su vida, honestamente, porque es lo mínimo que merecemos las y los jaliscienses, que nuestras vidas no vuelvan a quedar en manos de seres que representan la indolencia, la falta de empatía y la brutalidad del mercantilismo o de lo público, porque eso es lo que hemos vivido en Jalisco los últimos 10 años y que nos han costado muchísimas vidas, y si seguimos permitiendo un modelo de política así, pues estamos lacerando el futuro todos los días de la gente, ¿no? Una última pregunta de mi parte, Tonantzin Cárdenas, diputada. ¿Usted cree que Enrique Alfaro, por lo que comenta, esté pensando realmente en regresar a la política? Yo no creo que las y los jaliscienses lo vayamos a permitir. Es un personaje que representa mucha rabia social. Hay modelos de negocio, está la verificación vehicular, hay muchísimos, la crisis hídrica, insisto, el colapso de un organismo autónomo como teníamos el CIAPA, que daba abastecimiento y cuidaba la calidad del agua a la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy representa una crisis brutal, hay miles de colonias sin agua y las inundaciones, por otro lado, pues están quitándonos la vida, ¿no? Yo espero que si va a estar en Jalisco, que sea para ser procesado. Diputada Cárdenas, muchas gracias por la conversación y por informarle al auditorio de los periodistas sobre lo terrible que está ocurriendo en el estado de Jalisco. Esta es su casa. Muchísimas gracias, que tengan excelente noche. Hasta pronto. Gracias.